Bien, volvemos al aire aquí de ¿Qué pasa radio? Tenemos en línea a Leonardo Rebolino, subsecretario de Desarrollo Territorial de San Martín, Mariano Fernández y Ariel Gómez Barbalace. De este lado, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, todo muy bien. Bien, acá, Leonardo. Mirá, pensamos en entrevistarte hoy por distintos temas. El foco en este momento de la agenda política, de la agenda del coronavirus, está en los barrios populares. Y con vos se da una cuestión particular. Sos un referente de un movimiento social, del movimiento Evita, que es movimientos sociales que siempre los vemos poniendo en agenda estos temas. Pero en San Martín, hace ya un tiempo, sos responsable, sos subsecretario de Desarrollo Territorial, sos responsable de fijar prioridades, de fijar políticas, de llevar adelante la agenda ejecutiva de un municipio. Así que nos parecía que se daba una cuestión interesante para abordar la problemática de los barrios en este contexto tan particular de pandemia. Hecho esta presentación, Leonardo, hacenos una introducción de cómo está la situación hoy en los barrios en San Martín, que además es un distrito de la región donde más ha afectado hoy el número de casos. Bien. Bueno, primero te digo que se escucha un poco lejos, un poco bajo. A ver. Bueno, vamos a tratar de esfuerzo para escuchar, pero algunas cosas enganché. Bien, dale. Después te la repregunto. ¿Sí? No, qué sé yo, la situación de San Martín y en general creo que es mala desde el punto de vista de que los problemas que ya existían después de 4 años de gobierno del macrismo se habían agravado, estaban en una situación límite. La idea de situación límite no era cuando llegó el fin o sea, cuando se hubo elecciones y se pudo reelegir, estaba claro que no daba para más la situación. Entonces, en ese contexto no es otra cosa que los problemas que ya existían están agravados. La violencia de género ya existía y está totalmente agravado. El funcionamiento de los comedores, el incremento de una nueva cantidad de merenderos que fueron durante 4 años. Nosotros hicimos un informe que se llamó Comer Bien y ahí pudimos relevar que un porcentaje altísimo de merenderos que hoy en día están en pie son de los últimos 4 años. Entonces ahora eso también está va por 2, o sea, si antes le daban de comer a 100, ahora están comiendo a 200. En general el merendero se han duplicado o más los casos, las situaciones. El tema de la falta de acceso a la vivienda es otro tema que se está agravando, se viene agravando, viene increyendo. Y esto que digo, cuestiones que ya existían y que creo que son generales. Claro. Después en San Martín, en general, bueno, estamos en el momento previo a que la situación del contagio y de la circulación comunitaria esté a punto de desarrollarse. Claro. Entonces estamos como en el momento quizás en donde poder tener la mayor sincronización posible entre la comunidad organizada y el Estado, los vecinos en general, para poder cercar el problema y que no se nos agrande, por lo menos al hacer de San Martín un lugar donde está controlado. Me parece que esa es la situación y bueno, y que el Estado en muchas cuestiones, hoy nos venimos dándonos cuenta, Alberto lo dice en algunos discursos, lo he escuchado, bueno, el Estado no llegaba a lugares donde hoy tampoco puede llegar en este contexto. Entonces la situación es como bastante grave. Es clarísimo que la pandemia está poniendo sobre la mesa problemas estructurales, problemas preexistentes, y la situación habitacional en el conurbano, no la invitó el coronavirus, lamentablemente, ¿no? Ojalá sería un problema desde ahora, pero lamentablemente es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho. ¿Qué población tienen en situación de viviendo en barrios donde es difícil el aislamiento o donde podría haber de haber un caso, un brote, digamos, ¿no? El contagio rápido. Qué sé yo, Marian, la mitad de la población de San Martín vive en los barrios populares. Bien. O sea, después de la mitad, después de la Avenida Márquez, hay aproximadamente unas 200 personas, 200.000 personas. Sí.
y después te quedan los espacios que no son de la Marque para allá, sino que son asentamientos de este lado. Claro. Claramente es la mitad. San Martín tiene una población de 500.000 habitantes, un poco más, un poco menos. Aproximadamente la mitad de las personas viven en situaciones de alta vulnerabilidad, digamos. Sí, impresionante. No tenía ese número de que en el fondo de José León Suárez eran 200.000 personas las que vivían. Exactamente, el distrito tiene más de aproximadamente 500.000 habitantes, la mitad o un poquito menos de la mitad vive detrás de la Marque. Es que debe ser un 10%, que debe ser un 10% del territorio, digamos, ¿no? O menos. Exactamente. Digamos, ¿no? Claro. Y justamente ahí, digo, vuelvo a alguna de las cosas con que introdujo Mariano. Ahí se suelen dar situaciones de tomas tomas de tierra, de conflictos por la vivienda. Claramente, esta situación que describís en números, ¿no? En un territorio, en una franja muy acotada, 200.000 personas. Y también terrenos que están aparentemente libres, pero son terrenos en principio de rellenos de basurales, que no son aptos para la vivienda. Estando ahí es un foco de conflicto constante. Se dan constantemente y también se dan durante la cuarentena. Han sido noticia en los últimos días. ¿Cómo está esa situación en este contexto particular? No, o sea, todo esto ya digamos, también se puede repetir la misma lógica que te hablaba antes. Sí. Hay sectores en San Martín que especulan con la tierra, sectores que juegan a ser dueños de un sector del final, digamos, muchas de las tierras que están linderas con el Buen Aire, claro, en donde hay mucha falta de Estado, hay como cierta anarquía, si se quiere, o hay unas ciertas condiciones, reglas del juego que no están marcadas solo por el Estado, sino por algunos digamos, delitos que se pueden organizar ahí. Uno de ellos es la venta de tierra, la venta ilegal de tierra. Ya lo habíamos tenido el conflicto, ya habíamos tenido algo parecido en Costa Esperanza, y hoy está otra vez de otra forma en Curita, con el contexto de la pandemia. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un problema, es que hay una persona hay personas que están organizadas y vinculadas para la venta ilegal de terrenos. El municipio hoy está en una postura de enfrentarlos, de que no avance, y el terreno que está ahí es el que está en disputa. ¿Y es un terreno apto para la vivienda? ¿Se podría desarrollar un plan de vivienda ahí? ¿Cómo? ¿Se podría desarrollar un plan de vivienda ahí? ¿Es un terreno apto para la vivienda? Por hoy no es un lugar donde se pueda construir. Claro. Pero como te digo que hay en San Martín debe haber... Hay muchas viviendas en lugares que no se pueden... Sí. Hay muchos barrios, claro, no hay viviendas. Claro. Barrios enteros construidos se construyeron sobre escenarios peores que ese. Claro. Así que en principio te digo sí, pero te digo que no. Claro. Lo que hay que tener claridad para nosotros es saber que hay gente con necesidades reales que por ahí accede ahí o se presta a un juego que no le conviene porque no tiene cómo resolver el tema de la vivienda, y ahí que el Estado no tiene que venir con el palo de abollar, sino no tiene que venir con el palo de golpear, sino que tiene que ser más inteligente, primero en concentrar la fuerza en atacar a la cadena principal de la mafia y no al último eslabón, porque de última, si uno quiere detener ese problema, ahora no, la solución no es ir a reprimir a los que necesitan una vivienda. Claro. El problema es que tenés que combatir al principal constructor de ese escenario, y después por otro lado ser inteligente y ver quiénes realmente tienen el problema, y el Estado municipal, provincial y nacional tienen herramientas para dar una mano. Si alguien se quedó sin pagar un alquiler, cuestiones que están pasando muy claro, lo de la falta de guita para sostener un alquiler en los barrios, no hay arreglo, no hay inmobiliaria de por medio, es mano a mano, y eso está pasando mucho. El grado de hacinamiento y la posibilidad o la idea de poder hacerse de un terreno para el futuro. Todo eso en la pandemia se está conjugando con un sector que, o sea, está la demanda, y la oferta la tienen algunos sectores que no son legales. Entonces el Estado tiene que ser inteligente, tomar las riendas, planificar la vivienda popular, planificar una política de hábitat que contemple estas situaciones y quitar del medio a los que especulan con eso y hacen negocios, y rescatar a la población que realmente tiene una necesidad, digamos. Es complejo. Es re complejo, sí, absolutamente. Leandro, te vuelvo y
Leonardo, y te vuelvo al coronavirus y te cierro por ahí. Desde el comienzo de la pandemia se hablaba de los barrios populares como el gran temor, ¿no? ¿Qué pasa cuando el virus llegue al conurbano o llegue a los barrios populares? Bueno, hasta ahora se viene conteniendo, pasó en algunos de los barrios de la capital federal, esta semana hubo un foco de brote en Quilmes. En el conurbano, en esta región, viene todavía, como vos decías, estamos como en los momentos previos. Se han empezado a hacer testeos esta semana. Digo, ¿qué es para vos, con experiencia de territorio, dónde está la clave para que no haya una crisis sanitaria en las próximas semanas en el conurbano? ¿Por dónde pasa el eje de laburo, el eje de atención, el eje de cuidado, el eje de responsabilidad de la gente también? ¿Por dónde pasa? Sí, qué sé yo, sí. No me animo a ser categóricos, ¿no? Sí. Porque realmente es difícil, digamos, ¿no? Sí, una situación además que no conocemos, ninguno conoce, entonces estamos... Claro, o sea, lo que uno puede aportar es la mirada y ser humilde en el planteo de dónde puede llegar a aportar algún pedacito de verdad. Nosotros creemos que el barrio salva al barrio, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque en realidad hay un tejido social que San Martín, por suerte ha tenido toda la vida, desde que hace un tiempo a esta parte. Yo recuerdo inclusive conflictos como el de Mauricio y Franco y Mauricio de la Carcova, hasta un montón de quilombos que hemos construido en conjunto y que hemos sabido construir con la comunidad, con las organizaciones de la comunidad, con los vecinos, con los comedores, con las organizaciones barriales, con la iglesia. Me parece que la clave es la articulación. Podemos equivocarnos todos o no, pero creo que si nos sabemos escuchar, si sabemos que más o menos entender el planteo de cada uno, de cómo podemos colaborar entre todos, me parece que esa es la clave. Si entramos en una dinámica de cerrazón, de querer resolver todo solo, de que solo el Estado no lo va a resolver esto, eso es una certeza que tengo, es que solo el Estado no va a alcanzar, porque no alcanzó estos años para resolver un montón de problemáticas en situaciones menos dramáticas que esta. Ahora también no va a alcanzar si no se apela a esa red, si no se construye con esa comunidad las condiciones, no sé, las medidas sanitarias. Si hay un cierre no puede ser como el de Quilmes, digamos, no sé. Claro. Si en Quilmes se está implementando de una manera que, bueno, ojalá que no tengamos que hacerlo, porque me parece que antes está la mano comunitaria. Creo que podemos trabajar en un sentido de la misma dirección, que me parece que lo que podemos aportar. Después mucho más no sé cómo dependen de otras variables y otras cuestiones que por ahí están fuera de mi alcance. Leonardo, y en ese sentido, ¿cómo está articulando el municipio con los movimientos populares en este tiempo de pandemia, más allá de lo que hemos visto en los últimos días del operativo Detectar, digamos, en los barrios que se realizó en La Cárcova, en La Rana, en algún barrio más que ahora no se me viene a la cabeza? En lo cotidiano, digo, ¿cómo es ese movimiento de articulación? Y es complejo porque las demandas han crecido, porque los movimientos sociales tienen una amplia capilaridad en el territorio, por lo cual llueven demandas que muchas veces, como te digo, no es el Estado municipal, es el Estado en general que bueno, se encuentra con una situación de... en la implementación del IFE, lo dijo Alberto y nosotros también lo decimos, nos dimos cuenta que había que darle subsidio a 10 millones de argentinos, o más, 12 millones de argentinos. Que el mundo salarial industrial en Argentina se reduce a 6 millones de argentinos y argentinas. Entonces, que la gran mayoría está en una economía informal y que no está ordenada. Entonces el Estado está también descubriendo, si querés, desde algún punto de vista, para nosotros lo venimos diciendo hace mucho, que esta realidad ya vino y se está para quedarse. Hay 10 millones de argentinos que no trabajan haciendo ropa ni haciendo autos, trabajan de otra cosa. Entonces me parece que la cuestión del mundo laboral y del trabajo en Argentina está variando, que varió hace muchos años que viene variando, y que hoy el Estado tiene que comprender esa situación.
a veces en las relaciones se ven un poco estas distancias, ¿no? Como esta idea de potenciar el trabajo, de apoyar a las organizaciones y que, digamos, está costando la articulación, si bien obviamente tenemos una articulación permanente y las organizaciones son parte del diálogo con el Consejo de la Economía Popular, que es un instrumento que armamos hace 2 años entre los movimientos sociales y el municipio para darle forma y discusión a las cuestiones que vamos planteando, nos parecen centrales. Así que ese consejo se viene reuniendo y estamos ahí, vamos friccionando, digamos, no es todo es un color de rosa, porque entiendo que entendemos de los movimientos sociales que hay que hoy poner un poco más de ideas y de esfuerzo económico y en todo sentido en esos sectores y en esas organizaciones también. Pero bueno, en general también tenemos la intención de cuidar nuestro frente de todos y cuidar nuestro espacio político que tanto nos ha costado construir. Clarísimo. Te agradecemos mucho por el contacto, la claridad, la honestidad también para hacerse cargo de las respuestas complejas y de las que no tienen respuesta también, y poner el conflicto y charlar alrededor de eso. Leonardo Rebolino, subsecretario de Desarrollo Territorial de San Martín, muchas gracias por la charla con ¿Qué pasa? Hasta luego. Hasta luego.